a confirmar que esté grabando, ¿ok? Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a la última sesión de la sexta edición de Hablan los Jóvenes, esta vez, y como todos los días les recuerdo, hablando sobre la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Ha sido una semana bastante llena de conocimiento, bastante movida, comenzando con el concepto de lo que es la emergencia humanitaria en Venezuela, con el doctor Feliciano Reina, y terminando hoy con el doctor Julio Castro, a quien tengo el placer de presentar. El doctor Julio Castro se ha desempeñado como médico infectólogo de la Policlínica Metropolitana, es director de la organización Médicos por la Salud, miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología y profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Desde el año 2019, el doctor Julio Castro forma parte del Plan País del gobierno encargado y en marzo de 2020 fue designado para encabezar una comisión de expertos de la salud para hacer frente a la pandemia del COVID-19, entre los que figuran Gustavo Villasmil, de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, y Edgar Capriles, especialista en economía de la salud, entre otros. Doctor Castro, bienvenido una vez más desde el ámbito particular y desde lo colectivo, siempre las puertas abiertas en Más Ciudadanos, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, un placer por la invitación. Siempre es reconfortante conectarse con la juventud, a pesar de que sea con esta distancia digital, pero creo que parte de nuestra responsabilidad es repensar en función de los problemas que tenemos, ¿no? Yo voy a compartir con ustedes quizás una reflexión, ya tenemos un par de años y que la hemos ido evolucionando, y de hecho está más evolucionada ahorita que lo que estaba hace un par de meses. Quizás un poco haciendo un paréntesis de este tema de coronavirus que nos está consumiendo estos últimos 6 meses, pero esto de lo que voy a hablar hoy no tiene que ver con esa coyuntura, sino un poco en el contexto de la salud en general como problema público, de política pública, y como problema específico de salud pública. Necesito que me dejen compartir la pantalla para presentarle unas láminas para ver de lo que quiero hablarle. Ok, ya lo hago host para que pueda compartir. Listo. Vamos. Ok. Ok, básicamente voy a hablarles un poco de cuál ha sido nuestro enfoque metodológico, que implica, por una parte, hacer un diagnóstico, okay, que es muy importante, pero sobre eso no voy a profundizar tanto, sino más bien voy a profundizar sobre el tratamiento. Los médicos siempre pensamos en diagnóstico, tratamiento y pronóstico, ¿no? Ese es como nuestro mantra de trabajo diario, y esto está enfocado un poco más o menos en la misma perspectiva. Básicamente vamos a hablar al principio un poco de por qué estamos planteando esto, cuál es la lógica, que obviamente conecta con la parte diagnóstica del país, pero voy a ahondar básicamente en cuáles son nuestros planteamientos de lo que implica lo que sería un plan de emergencia para la salud que tiene un escenario temporal de 2 años. ¿Okay? ¿Cuáles serían nuestros elementos básicos de acción? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y un poco dónde. Entonces, bueno, el primer concepto que tiene que ver con esto tiene que ver con que la salud es un valor fundamental de la sociedad. ¿Okay? Nadie se plantea una sociedad sin salud, y por lo tanto, por esta misma razón, termina siendo de alguna manera una obligación ética del Estado. ¿Okay? Los estados tienen la responsabilidad de velar por la salud de sus ciudadanos de una u otra manera. Y esto tiene como diferentes definiciones que toman en lo práctico una ejecución del sector salud
que tiene mucho que ver con la forma como el Estado ve a la salud. Y eso implica que los estados que tienen una orientación política capitalista ven la salud de una forma, y los estados socialistas, por ponerlo en ambos extremos del ámbito filosófico o económico, tienen una visión de la salud, pero todos tienen una visión de la salud. Modernamente, creo que podemos decir que el Estado tiene un poco la responsabilidad de ecualizar las inequidades en oportunidades, porque casi nadie define su enfermedad voluntariamente. La enfermedad viene o aparece o está, y de alguna manera, independientemente del tipo de filosofía política que tenga o económica, se supone que el Estado de una u otra manera intenta resolver esas inequidades. Entonces, no es un fenómeno raro o infrecuente el hecho de que las personas que tienen menos oportunidades tienen menos salud, y por lo tanto, de alguna manera el Estado tiene que servir como bastón de apoyo para esas inequidades. También el Estado es un generador y vigilante de las políticas nacionales, sobre todo los estados más liberales, que no necesariamente intervienen tanto en las políticas de salud, pero sí, como garante de los ciudadanos, debe velar por las políticas de salud. Y de alguna manera, esto conecta, o sea, la filosofía política y económica de los estados conectan con modos de financiamiento del sector salud. Entonces, hay diferentes esquemas de financiamiento del sistema de salud que obedecen a esta forma de ver el Estado. Y aquí hay una serie de combinaciones muy interesantes, desde estados que son técnicamente muy capitalistas, por ejemplo, como el Reino Unido, pero tienen un sistema de salud socializado. Hay, a su vez, sistemas de salud social, sistemas de Estado socializados que tienen sistemas de salud privados, y mezclas de cada uno de estos dos vertientes. Entonces, de alguna manera, tenemos una variedad importante de opciones de salud. Entonces, creo que un elemento importante para primero entender este tema es Venezuela como país, dónde se ubica dentro de la estructura de bienestar del mundo, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo tener un sistema o un país que tenga capacidad de producir Producto Interno Bruto muy alto, por lo tanto sería un país rico, que un país muy pobre en términos de su capacidad de generar riqueza. Los estados pobres no tienen una chequera, por decirlo de alguna manera, menor que los estados ricos, y a pesar de que la salud sea un valor transversal a la sociedad, la capacidad de pagar la salud o la enfermedad no es igual dependiendo de todo. Y un poco, lo más importante que yo quiero resaltarle es que Venezuela pasó de ser un país que durante finales de los 70 tenía uno de los PIB per cápita más altos del continente, con toda seguridad, pero estaba en el tercio más alto del mundo. Pasamos a rápidamente, rápidamente en términos históricos, quizás no en términos de nuestras vidas, a ser un país que está en la escala de medio-bajo en este momento según la clasificación del Banco Mundial. Y estar en esa clasificación nos permite o no nos permite tener, digamos, un nivel de acceso a servicios de salud que son particularmente desarrollados. Y eso le da un marco regulatorio y también un marco logístico a cuáles son los programas o cuál es la visión que deberíamos tener en cuanto a cómo atendemos a las personas. Y eso genera un mandato muy importante, y es que cada dólar o cada bolívar invertido en el sector salud debería tener una eficiencia o la mayor eficiencia posible para hacer que ese dinero invertido en el sector salud tenga el mayor retorno posible. Los países pobres, paradójicamente, deberían tener el criterio de eficiencia más alto porque tienen menos dinero que los países ricos, pero en la práctica es justo lo contrario. Entonces, este es como un marco referencial económico de la caída del Producto Interno Bruto y un poco
el escenario donde Venezuela va a estar en el momento que hayan los cambios políticos necesarios. Entonces, quizás analizando un poco los grandes indicadores de salud, la salud, así como un carro tiene el acelerador, el medidor de la gasolina, el medidor de presión de aceite y temperatura de aceite, la salud se mide con diferentes indicadores. Voy a hablar de algunos muy pocos de ellos, son muchos, pero algunos grandes indicadores que nos dicen groseramente cómo va un país en términos generales. Y aquí tenemos lo que llamamos la mortalidad cruda, en este gráfico. La mortalidad cruda es muy fácil medir, es el número de fallecidos sobre población en total. Así que es un número relativamente simple de calcular, y ahí tenemos la historia desde que se tiene registro fidedigno en Venezuela de los años 60 en términos de mortalidad cruda hasta 2017, ¿ok? ¿Y qué fenómeno vemos? Y lo comparamos con Colombia, ¿ok? Estos son datos del Banco Mundial, lo comparamos con Colombia. Venezuela, fíjense que empezamos Colombia con una mortalidad mucho mayor que la de Venezuela, y producto de esa transformación de la Venezuela rural prepetrolera a la Venezuela petrolera, generó un impacto sobre un índice muy importante o muy grueso, como es la mortalidad bruta, muy rápidamente. Venezuela tuvo una mejoría porcentual del índice de la mortalidad bruta muy notoria durante finales de los años 60 hasta bien entrados los años 80, y un poco este comportamiento asintótico que al principio mejoras muy rápido y después mejoras un poco lento, es lo normal en los países del tercer mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, al principio con poca inversión, la inversión en esto fue básicamente inversión de infraestructura, canalización de aguas negras, aparición de la electricidad, disponibilidad de aguas blancas para buena parte de la población, mejoras en las vías de comunicación, iniciación de los programas de vacunación. Son grandes políticas, no solamente de salud directamente, sino de infraestructura. Generaron cambios en la calidad de vida que se transmitieron en que la persona no solamente viviera más, sino viviera mejor. Y eso produjo esos grandes cambios con relativamente poca inversión. Llega un momento que ya produjiste los cambios primarios y bueno, tienes que ir a otra ronda de inversión en política pública que tiene que ver con tecnología, mejoría de la calidad de los hospitales, y ya ahí la cosa es un poco más difícil, porque a pesar de que tú inviertas, el impacto que ya tú tuviste grande en términos de mortalidad bruta no se ve completamente reflejado. Y Venezuela, curiosamente, se mantiene estable hasta finales de los años 90, y a partir del principio de este nuevo siglo empieza a tener una tendencia que aumenta. O sea, de alguna manera retrocede Venezuela. O sea, este aumento, si lo comparamos con Colombia, Colombia se iguala con nosotros al principio de los 2000 y ha seguido un crecimiento o ha seguido una disminución de su mortalidad bruta, al igual que el resto de los países de la región, muy pequeño pero estable. ¿Qué significa eso? Venezuela, y es el único país del mundo, tiene este comportamiento. Ni siquiera Haití tiene este comportamiento de aumento de la mortalidad bruta. Hoy en día, en Venezuela, se mueren más personas que en 1981. Y si vamos un poco adelante, en este momento, tenemos una mortalidad bruta en el año 2017 equivalente a 1969. De alguna manera, Venezuela retrocedió en mortalidad bruta 50 y tantos años. Entonces, ¿y en cuánto tiempo lo retrasó? Bueno, si medimos desde 2000 hasta 2017, en 17 años retrocedió lo que nos tardó mejorar 40 años. Entonces, de alguna manera, el retroceso en Venezuela ha sido muy importante, pero más allá que analizar el efecto neto de la mortalidad como un valor de un índice, toda esta área bajo la curva, vamos a suponer que Venezuela se hubiera mantenido plano, ¿ok? Durante todo el tiempo hasta el 2020. ¿Ok? Se hubiera mantenido plano, pero no se mantuvo. Tenemos esto. Esta área bajo la curva, que está todo el crecimiento de mortalidad, sobre una curva teóricamente plana, es una definición que conocemos en salud como la mortalidad en exceso. Son personas, venezolanos que se murieron, que no han debido morirse. ¿Ok? Porque si hubiéramos mantenido la curva plana, todos esos fallecidos que están en esa área no deberían haberse muerto, y es lo que llamamos mortalidad en exceso. Vamos hacia adelante, cuando esta mortalidad, hacemos un foco
hacemos un drill down sobre esa cantidad de fallecidos y analizamos las causas de esa mortalidad en exceso, de qué se murieron las personas que estuvieron en esos 17 años que se murieron, que no han debido fallecer, y encontramos que ahí están 4 condiciones médicas más importantes: enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión y cáncer. Y de alguna manera son enfermedades crónicas que tienen medicamentos, sobre todo diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, porque el cáncer es mucho más difícil de controlar y es bastante paradójico que enfermedades controlables, la gente se murió de enfermedades controlables. Y la pregunta viene de, ok, ¿qué podemos hacer por eso? Entonces, de alguna manera, esto suma, si sumamos esta integral, que es aquí matemáticamente como se debería hacer, estamos hablando de 350.000 venezolanos fallecieron que no han debido fallecer, ¿ok? Producto de que el Estado dejó de asistirlo o estar al lado de ellos, producto de su ineficiencia. Y eso empezó en el 2001. No habían sanciones, el precio del barril de petróleo está en su mayor histórico que llegó hasta el 2011-2012. Entonces, de alguna manera, esto es un reflejo muy importante de la inequidad de la traslación del dinero público producto de nuestra renta petrolera en eventos que tienen que ver directamente con la salud. En dos platos, Venezuela, habiendo recibido la mayor bonanza económica de su historia republicana, generó 300.000 fallecidos en esa misma época. Y eso es tremendamente inequitativo. Entonces la pregunta es, eso nos da un marco referencial de a qué apuntamos, ¿ok? Entonces, teniendo eso como base, decimos, ok, ya sabemos de qué tamaño es la profundidad del hueco del sector salud y ya sabemos de qué tamaño tenemos que tener la escalera para salir del hueco, porque no es lo mismo que tú tengas un hueco de 2 metros que tengas un hueco de 60 metros y necesitas una escalera de bomberos. Entonces ya sabemos que necesitamos una escalera de bomberos, pero además de eso necesitamos saber dónde están esas necesidades y cómo las atajamos rápidamente. Eso implica esta metodología, tenemos que definir unas prioridades, ya vimos cuáles son las enfermedades. Si nosotros queremos volver a tener la curva plana, ¿hacia dónde debemos apuntar? Tenemos que cuantificar esos beneficiarios, cuántos son que están vivos, dónde están, ¿okay? En este momento, cómo le llevamos la ayuda en función de esas prioridades que definimos, cuánto cuesta eso y cómo lo hacemos, cuáles son los arreglos políticos para que eso lleve a cabo. Entonces, bueno, nuestra prioridad es evitar muertes evitables, ¿ok? Esa es la prioridad número 1, porque, bueno, la función de cualquier gobierno de salud es evitar muerte y evitar sufrimiento, ¿ok? Pero a la vez tenemos otra necesidad, que es, más allá de los muertos, que ya los vimos, es evitar que los vivos que se enfermen queden con una discapacidad de por vida. Y la primera discapacidad que podemos evitar es la discapacidad producto de la desnutrición. Como muy bien seguro les habló Marinela hace un par de días, el impacto del déficit de proteína en los primeros 1000 días de nacido produce una carga de enfermedad que no vas a poder recuperar, hagas lo que hagas el resto de tu vida. Y el déficit cognitivo, producto del déficit de proteínas en los primeros 1000 días, es una carga que el Estado va a tener que llevar con sus ciudadanos el resto de su vida, que se transforma en menor capacidad de conseguir buenos empleos, pero también se transforma en una disminución de su estatura, de su capacidad, de su fortaleza física, pero también de su fortaleza intelectual. Eso se conoce como la carga epigenética. Y al final, el impacto que produce esa disminución del nivel de proteínas, tanto en los 1000 niños, en los 1000 días de nacido, como en la madre desnutrida que engendra ese niño, es algo que nosotros con relativamente poco recursos podemos revertir muy rápidamente. Entonces necesitamos un impacto potente y rápido, necesitas generar confianza por un tema de gobernanza y además de eso necesitas generar en estos 2 años, generar la suficiente base metodológica o infraestructura para crear un nuevo sistema de salud. Porque ciertamente el que tenemos no tiene las necesidades mínimas para los ciudadanos. Entonces, no puedes cambiar todo el sistema en el día 1 porque tú necesitas delivery, necesitas
ok, que en el día 1 poder la señora que vive en el Sombrero consiga su medicamento para la atención, o la señora que vive en Casigo el Cubo pueda atenderse a un cáncer de mama. Y eso no lo puedes hacer cuando tumbas toda la infraestructura, o dices, ok, voy a renovar todo el sistema de salud y voy a empezar de cero. Bueno, tienes que caminar y comer chicle al mismo tiempo. Pero tienes que establecer la base de un nuevo sistema para que en el mediano plazo puedas crear un sistema que sea eficiente, que sea justo, que sea financiable, que sea moderno y que sea auditable. Entonces, ¿cuáles son las prioridades para esto? Uno, requieres una infraestructura hospitalaria mínima que te permite atender un parto con seguridad, que te permita atender un infarto con seguridad, que te permita atender una apendicitis con seguridad, a cosas básicas. Y ahí una inversión en apresto, lo que llamamos apresto de infraestructura hospitalaria, que está enfocada en áreas críticas de los hospitales. Segundo, necesita, por la razón que le dije anteriormente, las muertes en exceso, establecer un programa de enfermedades crónicas que permita que, independientemente en qué parte del país estés tú, el Estado sea capaz o tú tengas la capacidad de conseguir los medicamentos básicos necesarios para las enfermedades que la mayoría de la gente tiene. Necesitas además un programa que a través de un sistema de vacuna puedas controlar enfermedades prevenibles por vacuna, dentro de las cuales está la epidemia. En este momento activa sarampión, difteria, que tienen vacuna, malaria no tiene vacuna todavía, pero algunas, ni coronavirus tampoco, pero a través de un plan de vacunación tú puedes controlar enfermedades que son prevenibles. También necesita un programa de atención materno-infantil, porque cuando tú atacas al binomio madre-niño, estás atacando a dos universos con una estrategia simultáneamente. Y como le dije, la desnutrición, sobre todo por el tema de la carga epigenética y la inversión en los primeros 1000 días de nacido. Entonces, bueno, ¿cómo hemos hecho esto? El primero, utilizamos herramientas de epidemiología básica que nos permiten saber cuántos desnutridos hay en el país, cuántos hipertensos hay en el país, dónde están y cómo están. En un universo en Venezuela que no tenemos data epidemiológica, hemos tenido que hacerlo montándonos en nuestro carro, literalmente, e ir por todo el país midiendo dónde están esos pacientes. Eso se ha hecho a través de data de encuestas nacionales como la encuesta en COVID, que hace la Universidad Católica junto con la Universidad Central de la Universidad Simón Bolívar, información que obtenemos de Cáritas, del programa SAMAN de los desnutridos, estudios que hemos hecho desde el ámbito académico, como el estudio de BESCAN, que patrocina la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, y ya tiene un estimado, ya tiene un plano o una radiografía de dónde están los diabéticos y los hipertensos en el país. La encuesta nacional de hospitales, que es hecho por Médicos por la Salud, que da una panorámica de la situación hospitalaria nacional. Nosotros hoy sabemos en qué hospitales hay morfina y en qué hospitales no hay, en qué hospitales hay ampicilina y en qué hospitales no hay. Y eso lo ponemos en diferentes matrices de información para poder calcular dónde están la gente con necesidades. Hemos hecho algunas otras herramientas, que les voy a explicar algunas de ellas, que nos permiten elaborar mapas de densidades y algoritmos regionales para poder establecer dónde está cada quien de los necesitados. También tenemos que hacer una estimación de costos de estos programas. Utilizamos montos de datos internacionales por proveedores internacionales en valores actuales de moneda internacional, en dólares, y tratamos de establecer, sabiendo la restricción que tenemos de recursos, cuál es el punto crítico desde el punto de vista económico, ¿ok? ¿Cuál es la cantidad mínima necesaria, indispensable para invertir que ese dólar llegue a la mayor cantidad de personas, porque no tenemos la chequera llena con millones de dólares, sino tenemos los dólares muy contaditos? Algunos aspectos logísticos del plan y tienen que ver con los costos de adquisición, cantidades, tiempo. Esto es muy de temas logísticos, pero que también tenemos que tenerlos en cuenta. Algunos aspectos políticos que tienen que ver con cómo son las velocidades de financiamiento, porque ese dinero Venezuela no lo tiene ahorita en caja. ¿Okay? El dinero que necesitamos, vamos a ver al final cuánto es. Tenemos que irlo a buscar a financistas internacionales a través de créditos puente, préstamos internacionales, porque así como se requiere dinero para rescatar el sistema de salud, también se requiere dinero para rescatar el sistema eléctrico, el sistema de agua, el sistema educativo, y cuando va sumando es una cantidad de dinero importante. Para eso necesitamos establecer prioridades, qué va primero y qué va después. Necesitamos tener una arquitectura del poder en términos de gobernanza
cuántos gobernadores son aliados y cuántos no son aliados, cómo es la infraestructura del Ministerio de Salud para eso, etcétera. Ahí tiene unos aspectos legislativos y regulatorios importantes que hay que avanzar. Algunas cosas, algunas de las herramientas que hemos utilizado, es una herramienta digital. En estos mapas tenemos bajado la georreferenciación de todos los hospitales del país y a través de esta herramienta que ven en la parte de abajo, yo puedo saber, por ejemplo, Hospital Universitario Antonio María Pineda Barquisimeto, hago un radio de 10 kilómetros y veo qué población atiende el Hospital Antonio María Pineda y ahí atendemos 848.381, tenemos la data censal abajo de esos mapas y podemos saber, podemos llegar al punto óptimo de cuántos hospitales atienden a la mayoría de la población. En Venezuela hay 300 hospitales, número redondo, pero la pregunta es cuánto es el número mínimo de hospitales que nosotros tenemos que atacar para o acceder o invertir para atender a la mayor cantidad de ciudadanos posible. Y ese universo de hospitales de los 300, estamos en un rango que oscila entre 50 y 65 hospitales. Esto es un Pareto con estos 65 hospitales, por poner un número final, que no necesariamente es el que sea, pero más o menos anda por ahí. Nosotros atendemos al 75% de la población general y al 85% de la población urbana del país. No necesitamos ir a los 300 hospitales, pero en una fase de emergencia es lo que hemos estado estudiando. Nosotros tenemos score de desabastecimiento porque medimos semana a semana el índice de desabastecimiento de esos hospitales en unidades críticas como emergencia, pabellón y terapia intensiva, y tenemos mapas que nos permiten saber dónde hay más necesidades que otras. Ahí tenemos criterios de urgencia, establecimos ese número óptimo de hospitales en 66, establecimos una estrategia que todavía estamos analizando, pero la primera que tenemos es el uso de kits de emergencia, que los llaman IEHK, que es International Emergency Health Kits, que son un combo, es un combo cuadrado, una tonelada, el cual tiene un 180 y tantos rubros médicos, insumos médicos en él. Esto es una definición internacional y está hecho para atender aproximadamente 10.000 pacientes. ¿Okay? Es un cálculo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Esto está hecho para crisis como la de África. Eso tú lo puedes tirar en un avión, un paracaídas, pones una carpa al lado y tienes un hospital de campaña, en teoría. Nosotros no tenemos hospitales de campaña, esperemos no tenerlo, pero tenemos hospitales con infraestructura. La idea es que estos kits de emergencia puedan ser colocados en esos hospitales para hacer un abastecimiento de medicamentos de emergencia muy rápidamente. ¿Okay? Mejorar también el tema de atención de parto con kit de parto también, establecer un sistema de laboratorio, equipamiento básico de radiología, infraestructura funcional con generación de pozos, generadores, sistema eléctrico y baños como infraestructura básica. Se calculó una inversión básica, muy básica, de estos 66 hospitales. También tenemos que fortalecer el sistema de ambulatorio o atención primaria en salud a través, para garantizar que esos centros o esas unidades puedan atender o soportar programas de enfermedades crónicas. Ya les hablé de diabetes, hipertensión y enfermedad pulmonar. Establecimos, sobre un universo de 8.000, establecimos lo que llamamos los 40 centros prioritarios distribuidos en todo el país que van a tener un equipamiento básico, te hablan un tensiómetro, un estetoscopio, que tengan cómo hacer una glicemia capilar, que tengan luz, que tengan agua, que mantengan un programa de atención materno-infantil, básicamente en esos 400 centros que equivalen aproximadamente en promedio de un centro por municipio del país. En Venezuela hay 350 y tantos municipios, 400 equivale casi que a un centro por municipio. Le voy a dar un ejemplo de cada una de estas líneas, no voy a extensivo sobre cada una de las líneas, pero por ejemplo, EVESCAN, que es este estudio que la Sociedad de Medicina Interna fue por todo el país bajo una muestra representativa y ya hizo una estimación para que tengan una idea cuántos diabéticos hay en Venezuela, 2,5 millones de diabéticos en Venezuela. Y con prediabetes, 7 millones, y hay un total de adultos que tienen enfermedad arterial por hipertensión arterial que está cercana a 6 millones, 7 millones de personas.
estos números de 7 millones no se suman con los 7 millones de diabéticos, porque hay muchos que son diabéticos hipertensos, pero ahí tenemos un universo de la población adulta muy importante que tienes que atacar con los programas de atención, y ya tenemos mapas distritales y de parroquia de dónde están distribuidos esos hipertensos a nivel del país para poder llegar con los programas hasta allá. ¿Qué hace el programa de atención primaria en salud? Permite que esas personas puedan tener acceso a estos esquemas de tratamiento de sus enfermedades más prevalentes y eviten morirse de enfermedades que son controlables. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hacemos unos modelos matemáticos que nos permiten saber cuántas personas hipertensas hay en Achaguas o en San Juan de los Morros, Estado Guárico, y tratar de que los programas tengan un peso probabilístico y estadístico. Estimamos los costos de cada uno de esos programas en cada una de estas áreas: cardiovascular, diabetes, hipertensión, enfermedades infecciosas, pulmonares, cáncer, enfermedades neurológicas, y a través de la unidad de atención ambulatoria puedan atender a esos pacientes, al menos con programas que tengan que ver con medicamentos. El plan de desnutrición tiene más o menos la misma lógica: identificamos lo susceptible, ya se tiene un esquema terapéutico específico, ¿ok? Está basado en la tasa de crecimiento de nutrición. Yo me imagino que Marianela les habló ya algo de esto, voy a pasar un poco rápido. Se utilizan unos programas de nutrición, de suplementos nutricionales, que son como unos combos, son unos sobres que dan el requerimiento nutricional diario para cada niño desnutrido, y en teoría en 8 semanas tú puedes sacar de la desnutrición grave y lo cambias, no lo quitas el estatus de desnutrición, pero lo cambias de estatus de desnutrición grave o desnutrición severa a desnutrición mediana o desnutrición leve. Y así vas pasándolo para sacarlo de desnutrición en relativamente pocas semanas. Se hizo un cálculo probabilístico de la desnutrición en base a cada uno de los estados, de cuántos niños hay ahí. Ya tenemos un cálculo, este es el protocolo base de tratamiento, el número de sobres por niños dependiendo de su edad, y eso se hizo un cálculo nacional y sabemos cuánto cuestan estos productos en total. Igualmente necesitamos un plan de inmunización. Deme un momentico, un minuto para atender una cosa y ya estoy con usted. Bueno, mientras esperamos de nuevo al doctor Julio Castro, a todos los participantes, recuerden que pueden hacernos llegar sus preguntas, dudas o comentarios, no solo por el chat de la sesión, sino también por preguntas y respuestas, para seguirlas ordenando y, bueno, al final hacérselas llegar al ponente. Perdonen, pero era un paciente y los pacientes a veces no esperan. Entonces, el plan de vacunación tiene como dos grandes tracks. El primero, lo que se llama el Plan Ampliado de Inmunizaciones, el PAI, que es algo que ha existido todavía en Venezuela, pero las tasas de cobertura en Venezuela son de las peores de América Latina. Tenemos que restablecer el PAI, que es el programa común, el programa normal, el programa base de vacunación, pero además tiene que tener una estrategia extrema o especial para tratar de contener las epidemias que tenemos en este momento. Y no estoy hablando de coronavirus, sino estoy hablando de sarampión y difteria, que son dos epidemias que tenemos hace ya 3 años y no han logrado controlarse completamente. Si bien es verdad que con apoyo de organizaciones internacionales y la OPS y la OMS, durante el último año y medio se ha hecho una campaña parecida a la que nosotros queremos hacer, y los números de estos epidemias han venido bajando. Tú necesitas un esfuerzo extra en estas dos enfermedades para lograr controlar estas enfermedades que habían estado controladas en Venezuela durante 40 años. Entonces, esos programas necesitan un extra, no es la vacunación del sistema normal, para poder implementarla. Entonces, aquí ven, Venezuela está en el antepenúltimo nivel de cobertura de vacunación, en el caso de sarampión, rubiola y parotiditis, comparado con todos los países de la región, y por eso necesitamos un esfuerzo extra para
llevar a los niveles mínimos de atención. La población objetivo del país normal son 600.000 niños al año, que es lo que nacen entre 520 y 600.000 niños nacen al año en Venezuela en promedio, y este es el esquema del PAI básico con sus cálculos de cada una de las dosis que necesita, cuánto es el costo de este PAI en términos de millones de dólares, y de alguna manera cada uno de estos programas hemos ido avanzando en el establecimiento de prioridades, los beneficiarios, los costos, la logística, y nos quedan algunos temas de gobernanza y cómo es la arquitectura del poder, de la infraestructura del Estado para manejar ese tema, porque no es lo mismo que tú seas ejecutivo y tengas en el ejecutivo regional 20 gobernadores que no son de tu signo político, a que tengas 20 gobernadores que sí son. Eso implica algunos arreglos legislativos que son importantes para el momento de la ejecución del programa. Algunos otros aspectos que siguen estando todavía como en construcción, tenemos que rellenar el recurso humano que se fue o traerlo de regreso. Venezuela ha perdido aproximadamente un tercio de su capacidad del recurso sanitario, estoy hablando de médicos y enfermeras, que emigraron del país por las razones para todos conocidas. Necesitamos hacer una inversión en infraestructura hospitalaria, porque en Venezuela no se construyó un hospital desde 1984. No han habido hospitales en la definición de hospitales que nosotros conocemos desde ese momento, y necesita, obviamente, mejorar los hospitales que tenemos. No creemos que se tenga sentido construir hospitales nuevos, porque entre otras cosas no vamos a tener médicos que los atiendan. Pensamos que en la primera fase de esta emergencia, los primeros 2 años, necesita más bien apuntalar la infraestructura que tiene y después pensar en un nuevo sistema de salud. Necesitas acuerdos políticos entre las diferentes visiones políticas aún del sector opositor, porque los partidos tienen visiones levemente diferentes de cómo son los sistemas de gobierno. Entonces, ¿qué creo yo? Que necesitamos un acuerdo base amplio que permita que todos estén incluidos ahí y que haya un compromiso de que en los próximos 30 años Venezuela, independientemente que mande un partido de un color o parte un partido de otro color en el ámbito democrático, todos apuntemos a un mismo sistema de salud. Y ya hay experiencia, por ejemplo, en México, que eso se hizo ya hace 25 años con una mejoría muy importante de la infraestructura médica de México. México llegó a ser uno de los sistemas de salud más eficientes del continente. Lo mismo que Chile, inclusive con visiones políticas muy diferentes. Y en este momento México ve amenazada ese desarrollo por los cambios políticos que está teniendo México en este momento. Entonces, bueno, tú necesitas que todo el mundo firme ese acuerdo de manera que, independientemente de quién gane, tengamos un avance real. Y obviamente hay que resolver aspectos legislativos y regulatorios, como son, Venezuela no tiene ley de la salud en este momento. La ley de la salud en Venezuela en el año 99, 2000 entró en una vacatio legis y no hay una nueva ley de salud que implique tanto el aspecto regulatorio del financiamiento como la ejecución, como la gobernanza de ese propio sistema de salud, y ahí hay que hacer un trabajo legislativo importante. Obviamente hay aspectos financieros, macroeconómicos que tienen que irse definiendo progresivamente. Entonces, bueno, con toda esta infraestructura o todo este esquema de pensamiento o de prioridades tiene unos costos asociados que hay que decirlo, en un escenario de constricción económica, esto es una cosa, esta es la infraestructura básica de un sistema de salud. Aquí no hay trasplante, aquí no hay tratamientos oncológicos profundos, aquí no hay enfermedades raras. Estoy hablando de una cosa muy, muy, muy escueta, muy pequeña, muy acotada. Este costo de estos 2 años de este esquema cuesta 2.800 millones de dólares, ¿ok? Que el cual de ellos se va casi en un 50% en un programa de medicamentos esenciales, porque como ya oyeron, casi un tercio de la población, que son 7 millones de venezolanos, requieren esquemas de tratamiento. 30% se va en los programas de financiamiento de los hospitales, y el resto de las cosas van por ahí. Si nosotros
hacemos esto un poco más flaco, ¿ok? Ese es un programa que ya era limitado. Y nosotros decimos, ok, no vamos a alcanzar el 100% del universo necesario en el primer momento, sino vamos a atacar un 60% de la población, porque el 40% puede resolverse él solo, y hacemos algunas economías de escala, podemos bajarlo a 1.700.000 millones de dólares, lo cual es dinero importante que en este momento no se alcanza. Entonces, bueno, este es parte del equipo técnico que nos ha acompañado durante estos últimos 3 años de trabajo. Esto ya tiene algunos avances en función de esta versión, ya un poco más pulida, con costos ya un poco, por ejemplo, en este esquema todavía no había costos de almacenamiento y transporte, y ya hemos ido avanzando un poco en algunas de estas definiciones, pero esto es un mapa general de nuestra visión de lo que implica el sistema de salud y lo que sería esta aproximación de un plan de emergencia. Yo creo que tenemos una deuda con una elaboración de un entramado, de una definición política y económica de un nuevo sistema de salud, completamente diferente a lo que teníamos, mucho más moderno, mucho más eficiente, mucho más financiable, que se puede ejecutar en el mediano plazo. Esto no lo puedes hacer en 2 años. Y parte de eso son las discusiones que implica discusiones con los gremios, sociedades académicas, políticos, decisores, etcétera, etcétera. Y salud tiene de alguna manera una connotación particular. Por ejemplo, si tú haces un sistema de salud y no incorporas en esas políticas de salud de los prescriptores, que son los médicos, las organizaciones médicas, por ejemplo, el programa de medicamentos tiene un elemento base que es, discutimos con las sociedades médicas cuál es la paleta de medicamentos que podemos financiar. Entonces, Venezuela era un país que en algún momento tuvo los protocolos de tratamiento más modernos o equiparados a los países más modernos de la región. Hoy en día tenemos que utilizar protocolos quizás menos de punta, pero igualmente eficientes, pero que tienen un costo mucho menor, y eso lo hemos discutido en estos protocolos con las propias sociedades médicas, porque son quien prescribe. El paciente no va buscando un medicamento por sí solo a la farmacia. En esta decisión, que implica un manejo del mercado un poco diferente a las otras estrategias de mercado, está mediatizado por el prescriptor. Entonces, si nosotros no convencemos a los prescriptores, que son las sociedades médicas, en la filosofía del programa, que tiene que ser muy costo eficiente, bueno, la gente no vamos a poder pagar los sistemas, pues no vamos a poder pagar el financiamiento de estos programas. Entonces, cada uno de estos programas, a su vez, tiene un grado de compromiso, de discusión con la sociedad civil, con las sociedades académicas, con los gremios, que permite tener gobernabilidad de este programa, y tratar de que en ese tiempo puedas por lo menos dar o generar una infraestructura básica para que el venezolano no se muera de las razones que no ha debido morirse durante todos estos años. Entonces, bueno, esto es un poco esta visión genérica de cómo estamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y bueno, un placer poder transmitirles y creo que ahora tenemos chance para algunas preguntas. Es así. Muchísimas gracias de nuevo, doctor Julio Castro. Creo que estamos bien de tiempo. Voy a pasar con la primera pregunta. Nos la hace llegar América Lastra y dice: doctor, ¿el sistema de salud en Venezuela cuenta con el capital humano necesario, teniendo los recursos, tanto capital y tecnología, para salir de... Fíjate, tal como estamos en este momento, tendríamos que hacer un esfuerzo muy importante, ¿okay? O sea, la infraestructura que hay en Venezuela se nos fue 1/3 del recurso humano sanitario, ¿okay? Y esto es una realidad. En este momento requeriría un esfuerzo muy particular, sería una carga. Yo creo que dentro de las políticas que tenemos que meter en esto, tiene que haber una política de inversión, bien sea de retorno o bien sea de incorporación de equipos humanos al sector salud, que vengan de otros países o que tengas ayuda, por ejemplo, de organizaciones multilaterales durante estos primeros 2 años, pero necesitamos ayuda, ¿okay? Creo que podemos empezar,
pero sí necesitamos que, que regresen nuestros médicos venezolanos idealmente, pero también que eventualmente contratemos servicios a otro recurso humano que no esté en el país o que eventualmente no regrese, porque es una empresa importante la que tenemos, es un reto importante el que tenemos por delante. Ok, la segunda pregunta nos la hace llegar Gabriela Matute y nos dice, ¿qué mejoras le ha traído hasta ahora a la población venezolana el acuerdo de colaboración entre el Ministerio para la Salud del régimen venezolano y la Asamblea Nacional firmado hace un mes? Fíjate, esto es muy coyuntura de coronavirus. La lógica del acuerdo tiene que ver con poder movilizar fondos o hacer que fondos que están inactivos porque tienen protección de sanciones o protecciones de capitales venezolanos que están en el extranjero por el tema político venezolano, pudieran movilizarse y comprarse insumos enfocados en la coyuntura de coronavirus, y eso tiene tres focos: equipo de protección, mejorar la capacidad diagnóstica y comprar insumos para las unidades que atienden COVID. Ese es el foco del asunto. Como entenderán, movilizar esos fondos tiene una serie de condiciones regulatorias que van más allá de lo que yo quiera. Yo quisiera que eso hubiera sido anteayer, ¿ok? La parte pragmática, pues que traigan los equipos, que traigan el equipo de protección. Hasta ahora, yo tengo que decir sinceramente que no hay un tapaboca que se haya entregado en el país que obedezca a ese acuerdo, ¿ok? Porque teníamos que ponernos de acuerdo en las prioridades, en las cantidades, en las cosas. Esto no es hacer una lista de mercado, esto es un elemento que tiene cierta complejidad. Ya hemos avanzado en ese camino, pero hasta ahora todavía no hemos visto el primer tapaboca que ha llegado el equipo de protección a algunos de los hospitales del país. Yo espero que en la próxima semana ya empecemos a poder ver cosas prácticas, pero sí les adelanto, bueno, ya vieron los números, Venezuela necesita 2.500 millones de dólares y este acuerdo tiene 10 millones de dólares. Para que tengamos una idea de la necesidad, el tamaño del hueco que les dije al principio y el tamaño de la escalera. Entonces, esto es una escalera, esto es un taburete de 20 centímetros y el hueco es de 40 metros. Pero por algo empezamos. Entonces, la idea es que sea un inicio, Dios quiera que se mantenga, para poder ir por lo menos resolviendo algunas emergencias. No podemos resolver el problema del sistema de salud con ese dinero, pero por lo menos evitamos que algunos venezolanos se vean severamente afectados por la epidemia. Doctor, ahora le pregunto un poquito más en materia de pandemia y virus actual en Venezuela. ¿Está el país realmente preparado para tal vez afrontar algún choque o algún incremento de la curva fuerte del virus? ¿Y cuál es el panorama de salud que se espera para finales de año? Creo que es una pregunta que, más allá de las estadísticas de la curva del virus en diversas regiones, diversas naciones, diversos continentes, también influye bastante en la responsabilidad propia ciudadana. Últimamente en Venezuela no se ha visto del todo. Entonces quería conocer un poco su opinión. Fíjense, la pregunta si estar preparado o no, yo les voy a poner un símil que en Venezuela no es muy común, que es que estamos en el canal de afectación de un huracán categoría 5, ¿ok? Esa es la categoría más grande de huracanes que conocemos. Y tú puedes estar en un palafito aguantando el huracán, o puedes estar en un hotel de 15 pisos con 8 sótanos y luz, planta eléctrica, etc. Venezuela está en un palafito, ¿ok? Entonces, bueno, te puede salvar un palafito, sí te puede salvar, pero el huracán categoría 5 te va a pegar, ¿ok? No podemos predecir la magnitud de la categoría del huracán que viene, pero lo que estamos viendo que en otros países que están en un hotel de 15 pisos les pegó el categoría 5 y se inundaron hasta el piso 8, ¿ok? Entonces, ese es el símil de lo que yo veo que puede pasar en Venezuela. Venezuela es el sistema de salud más vulnerable de toda la región
y aún impactos relativamente modestos en términos de cantidad de enfermos que no hemos visto todavía, llegar a esa cantidad pueden colapsar nuestro sistema de salud. En este momento, Zulia, del hospital más importante, que es el hospital universitario, la terapia intensiva está lleno de puros pacientes con COVID. Hay más de 100 pacientes hospitalizados con COVID en el resto del hospital, que no es la terapia intensiva, la mayoría de ellos con enfermedad moderada o leve, pero si sigue aumentando el número de casos, puede ser que sobrepase la capacidad del Estado Zulia en términos de atender a los pacientes graves. La mayoría de los pacientes, 9 de cada 10, no requieren medidas especiales de salud. De hecho, pueden estar en su casa. Pero ese 1 de cada 10 es el que requiere emergencia, unidad de terapia intensiva, placa, tomografía, oxígeno, medicamentos. Y los que están llenando la terapia intensiva son el 1 de cada 10. O sea, no es que en Maracaibo hay un virus que es particularmente malo. No, eso no es así. En Maracaibo hay el mismo 1 de cada 10. ¿Qué es lo que pasa? Si en vez de 10 tienes 15.000, el 1% de 15.000 es suficiente para colapsar los sistemas de salud. Entonces, yo creo que estamos en una situación muy vulnerable y lo que estamos viendo en el continente, en la región, el ataque que vemos en Perú, que vemos en Argentina, que vemos en Brasil, que vemos en Colombia, que vemos en Costa Rica, que vemos en Panamá, el virus se está comportando en todos los países más o menos de la misma manera. Y si el virus se comporta de la misma manera que se está comportando en esos países, en Venezuela, que no hay ninguna razón para que sea diferente, el impacto sobre nuestro sistema de salud va a ser masivo. ¿Ok? No puedo predecir qué tan masivo va a ser, pero eso genera nuestra preocupación en términos de la capacidad. Ahora, si por alguna razón el impacto es mínimo, bueno, probablemente a lo mejor no llega a ser tan grave, pero yo no tengo razón para pensar que va a ser diferente que a los países que tenemos muy cerca de la región. Y lo que sí creo es que Venezuela, en términos de la evolución de la epidemia, del momentum de la epidemia, Venezuela está un mes atrás de Colombia, por ejemplo, a pesar de que está al lado. En Colombia, por diferentes razones que no vale la pena discutir ahorita, probablemente el influjo hizo que la epidemia fuera un poco más rápido y empezó un poco antes. En Venezuela, entonces, la gente dice, bueno, pero aquí no hay tantas cosas como en Colombia. Probablemente es verdad en este momento, pero nosotros estamos a un mes, o sea, nosotros estamos ahorita como Colombia estaba hace un mes. Entonces la pregunta es cómo vamos a estar nosotros dentro de un mes, en términos de el número de casos en Venezuela. Es así. Bueno, también nos hacen llegar sus comentarios y creo que es un comentario importante el que nos escribe José González, un término de coacción que últimamente se ha planteado en el país. Nos dice, el recurso humano en Venezuela ciertamente se ha marchado. No obstante, aún quedamos muchos profesionales acá que no nos encontramos ejerciendo, pero estamos dispuestos a contribuir a la reconstrucción del sistema de nuestro país. No lo hacemos actualmente porque el aspecto financiero necesario para satisfacer nuestras necesidades es limitado y aparte nos han querido obligar a incursionar en el partido político del gobierno usurpador. Creo que es uno de los temas de coacción que últimamente vivimos. Entonces, bueno, doctor Julio, yo creo que ya podemos escuchar sus palabras finales para ir culminando la sesión de hoy. Sí, yo creo que como colorario final, Venezuela está en una situación complicada desde todo punto de vista, pero yo soy optimista dentro de ese ámbito. ¿Por qué? Porque tenemos gente como ustedes, tenemos recursos humanos, tenemos buenos médicos, tenemos una estructura académica que ha sido buena durante mucho tiempo y tenemos gente que nos va a ayudar en otros ámbitos. Entonces, yo no tengo ninguna duda que nosotros somos capaces de afrontar ese riesgo, a afrontar esa amenaza y con el concierto de todos tener un país como el que nos merecemos. Yo soy de los que piensa, yo no quiero el país de antes, quiero un país nuevo, quiero un país diferente. El país que yo viví cuando estudié medicina, obviamente es muy diferente al que tengo ahorita. Y era ciertamente mejor del que tenemos ahorita. Pero no era el bueno que yo quería tampoco. ¿Okay? El país que yo viví de joven no era el país que yo soñaba. Es el que tratamos de construir que hasta ahora no ha llegado. Pero yo sí creo que tenemos derecho
a pensar en una nueva Venezuela, en una nueva realidad, pero tenemos que trabajar por ella porque nadie nos las va a regalar. Y eso no se hace sino con trabajo, con tesón y con lucha, y creo que para eso estamos aquí. Y no es imposible hacerlo sin el concierto de todos, los jóvenes y los que somos quizás menos jóvenes. Pero los jóvenes son los que, formándose, que es lo que ustedes están haciendo aquí, van a adquirir las herramientas necesarias para hacer que este reto sea posible y tengamos una Venezuela mejor. Muchas gracias. Es así, doctor, creo que unas palabras bastante acertadas. Muchísimas gracias de nuevo desde Más Ciudadanos por aceptar nuestra invitación y junto a nosotros apostar por formar líderes sociales positivos a través de la herramienta más poderosa que es la formación. Y bueno, en esta edición, hablando sobre toda a la cual padece Venezuela desde hace años, bueno, cosas fundamentales que los jóvenes realmente necesitamos hoy en día. José, no sé si tienes algunas palabras. Perdón que no estuve desde el inicio, doctor. Estaba teniendo una reunión, pero de verdad quería darle las gracias. Yo creo que lo más valioso que me llevo de esta edición es que venimos de unas ediciones como un poco más académicas y en esta oportunidad tuvimos valga la redundancia, la oportunidad de compartir y hablar con personas que están trabajando y haciendo cosas, no solamente para identificar y denunciar lo que está viviendo hoy Venezuela, sino para solucionarlo. Así que yo también quería darle las gracias por todo el trabajo que viene haciendo, sobre todo en un momento tan duro como la pandemia, y por apostar también por buscar soluciones para los venezolanos. Así que muchísimas gracias y un honor contar con usted. Y gracias a todas esas personas que, bueno, que estuvieron toda esta semana durante las conferencias. Nosotros seguimos, como siempre, apostando por la educación. Y hoy, en un momento tan difícil, donde no sabemos ni siquiera a dónde vamos y cómo se va a comportar esta crisis, lo cierto es que tenemos que seguir apostando por lo importante antes que lo urgente y de verdad que nos llena muchísimo orgullo que haya jóvenes que se tomen el tiempo en medio de estas dificultades para formarse. Seguro, un placer. Muchas gracias. Julio, creo que tiene el host. Sí, nos tiene que pasar. Okay. Un abrazo, sí, porque si sale nos deja sin conferencia. Ok. Ya, ¿qué hago? ¿Se los regreso? Sí. Voy. Por favor. Déjame aquí ver. ¿Qué tengo que hacer? En clic derecho, donde está cualquiera de los dos, y colocar como host, o make host. Ya, porque no me sale la opción esta. Vamos a ver si. Bueno, yo pensé que no, pero bueno.